Bienvenidos a los minutos con más energía positiva del día. Aprende a ahorrar energía y a usarla con seguridad mientras te diviertes con Silvio Voltio. Silvio Voltio, un programa educativo de EPSA, Energía Positiva. Recuerdo que un día se me enredó la cometa y en los cables de energía y yo jalé y me pasó la corriente y los vecinos me vieron y me llevaron al hospital. Luego ellos dijeron que yo me salvé de puro milagro. Silvio, hermano, yo no sabía que una cometa pudiera ser tan mala, hermano. ¿Cómo Vea, así? Hermano, es que es un maldadosísimo. Véala, la maldinga cometa, infame porquería. Tomás, venga, amigo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa si la culpa no es de las cometas? La culpa es de las personas que las elevan, Tomás. Bueno, eso sí es cierto, porque es que elevar una cometa es todo un arte, papá. Yo hice un diplomado aquí donde me ve en cometología. Venga, le explico, hermano, es que eso es una cuestión de artista, eso hay que ser un profesional de eso, yo sé. A ver, Tomás, la gente sí sabe elevar cometas. De hecho, se hacen concursos de cometas donde se ve el talento de los vallecaucanos, que le permite recrearse de lo lindo. El problema es que hay personas que no saben dónde elevar las cometas. Cuando la cometa se enreda y la persona la ala, une los cables de la red, ocasionando un cortocircuito, cuya descarga mortal de miles de muchísimos voltios va por la piola directamente al cuerpo de la persona, ocasionando graves quemaduras y en algunos casos, la muerte. Yo siempre con mis amiguitos de por la cuadra hacía cometas y las celebrábamos con cintas de cassette, hasta que un día se nos enredó y un amiguito la fue a bajar y se le enredó contra los cables de energía y quedó ahí como medio muerto. Por eso los materiales adecuados para fabricar las cometas no deben ser los que son conductores de energía. Es un error usar alambre de cobre, varillas o cinta de cassette. Por eso debemos volver a la cometa tradicional, elaboradas con piola, guadua y madera, y elevarlas lejos de las redes de energía. Para que sea usted el que eleve la cometa y no la cometa la que lo eleve a usted. Nos vemos luego. ¡Chao! ¡Chao!